Ok, hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Guadalupe Sandoval. Soy licenciada en terapia física y rehabilitación y esta vez vamos a ver lo que es un seminario de generalidades de agentes físicos. ¿Sale? Un favorzote. Si tienen alguna duda, pueden escribírmela o pueden preguntarme al final para resolverlas, para que no me esté como parando en las preguntas que ustedes tengan, por favor. Ok, entonces vamos a empezar con lo que son medios físicos. Bueno, dentro de los medios físicos puede entrar lo que es el sol, el agua, el frío, la electricidad, el ultrasonido terapéutico, el láser, el infrarrojo, bueno, ya les había dicho la electricidad, etcétera. Infinidad de medios físicos que se pueden manejar. Ahora, para que ustedes sepan utilizarlos o para que sea, digámoslo así, factible que utilicen frío o que utilicen calor o que utilicen electricidad, deben de saber para qué patología los vamos a ocupar. No nada más ocupo frío porque sí, yo ocupo calor porque sí, porque a la larga puede tener podemos tener otros resultados que no queremos. Vamos a poner un ejemplo, en una lesión reciente podemos tener resultados no favorables para nosotros. Entonces aquí lo importante es utilizarlos y sacar lo más pronto posible que se pueda a nuestro paciente. Espero que algunos aquí o la mayoría ya tengan alguna noción de lo que son medios físicos o de lo que son agentes físicos, que aunque no los hayan aplicado, pero que hayan ido a una sesión de fisioterapia y les hayan puesto los toquecitos o les hayan puesto el foco infrarrojo o les hayan puesto el ultrasonido terapéutico, etcétera. Bueno, pues vamos a proseguir. ¿Y qué son los medios físicos? Son energía y materiales aplicados a pacientes para ayudar en su rehabilitación. Entonces es energía y son materiales los cuales nosotros podemos complementar la rehabilitación, pero siempre y cuando saberla aplicar. Podemos utilizar el frío, podemos utilizar el calor, podemos utilizar incluso el sol. El sol o los baños de sol se llaman helioterapia y esto nos sirve para la síntesis de la vitamina B. Ok, vamos a proseguir. Entonces, dentro de estos medios físicos está lo que es el calor, el frío, el agua, la presión, el sonido, la radiación electromagnética y las corrientes eléctricas. Dentro del calor, como les decía, podemos utilizar toallitas calientes, podemos utilizar compresas de semillas, podemos utilizar compresas eléctricas. Dentro del frío podemos utilizar lo que son hielos, una alberca con el agua a temperatura baja. Dentro del agua podemos utilizar esa misma alberca, pero a una temperatura templada o a una temperatura un poquito mayor a la temperatura de nuestro cuerpo. Dentro de la presión podemos utilizar lo que son vendajes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión reciente, ¿qué es lo primero que se hace? Pues lo primero que se hace es colocar hielo y colocar un vendaje compresivo para que esa inflamación no se nos haga más severa. ¿Y por qué? Con el fin de que la recuperación sea más rápida sobre esa lesión. Y depende del tipo de lesión, si estamos hablando de una cirugía, si estamos hablando de un desgarre, una distensión, un esguince, etcétera. El sonido, pues el ultrasonido tiene varias ventajas. El ultrasonido puede producir tanto calor como puede hacer cambios dentro de nuestro metabolismo, si estamos hablando de una lesión o si estamos hablando de células. Radiación electromagnética entra el foco infrarrojo, es un tipo de luz del color rojo que lo que hace es, digamos,
hacer calor, pero calor seco. El de las compresas es calor húmedo, produce humedad. Este tipo de calor es calor seco. Y las corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas se utilizan, depende para qué fines las quieran, para fortalecer un músculo, para producir analgesia, inclusive hasta para desinflamar. Entonces, hay varias, digámoslo así, hay varias programaciones, depende de para qué nosotros las querramos. Ahora, dentro de los medios físicos, que ustedes ya saben a qué tomamos como medios físicos, está una categoría. Y dentro de esta categoría vamos a poder meter los que son los térmicos, los mecánicos y los electromagnéticos. Déjenme prendo el puntero para ir explicando bien. Y déjenme escojo el colorcito. Ok, entonces dentro de esta categoría de estos agentes o de estos medios físicos, vamos a tener lo que son los térmicos, vamos a tener lo que son los mecánicos y vamos a tener lo que son los electromagnéticos. Entonces ya quedamos que los medios físicos pueden ser todos los medios naturales, en los cuales nosotros nos vamos a ayudar para una pronta recuperación para algún paciente. Eso es lo que nos diferencia a nosotros en fisioterapia de algunas otras profesiones. Entonces, dentro de estos térmicos vamos a meter a los agentes de calor profundo, a los agentes de calor superficial y a los agentes de enfriamiento. Si vamos a hablar de calor superficial, podemos hablar de una bolsa caliente o podemos meter agua caliente en una botella o de una compresa de semillas, que es la más conocida. Y si vamos a hablar de calor profundo, vamos a hablar de lo que es ultrasonido, específicamente terapéutico, no del tipo de ultrasonido que utilizan para ver a los bebés o cosas así, no, ultrasonido terapéutico. O la diatermia, que es algo parecido al ultrasonido, pero es calor muchísimo más profundo que el ultrasonido. En los agentes de enfriamiento, porque van a entrar en esta categoría de los térmicos, vamos a tener a las bolsas frías o al agente también llamado crioterapia. Crioterapia, terapia con frío. Y de ahí nos vamos a lo que son los agentes mecánicos. Los agentes mecánicos incluye lo que es la tracción mecánica, la compresión, el agua y también aquí entra el sonido o el ultrasonido. La tracción mecánica puede ser tanto manual como con aparatos. A ustedes se les puede enseñar o ustedes pueden saber hacer una tracción manual, que es muy diferente hacer una tracción a hacer un ajuste. Los quiroprácticos hacen ajustes. Nosotros solamente podemos hacer tracciones y puede ser tracción cervical o tracción de la parte de la columna, de la parte lumbar, o tracción de la parte de la articulación coxofemoral. Entonces, es muy diferente. La compresión. En la compresión entra lo que es el vendaje elástico o las medias. Puede ser, no sé si ustedes conozcan el kinesiotape, que son de esas vendas que se ponen en el cuerpo y que se pegan. Entonces tienen diferentes técnicas y hay una técnica para drenar y hay una técnica para desinflamar. O podemos utilizar medias para que no se nos produzca esa inflamación o se nos haga un edema, que se nos haga la lesión. Vamos a suponer que nos doblamos el pie y el pie se nos haga como tipo tamalote. Entonces con compresión lo que vamos a evitar es que se haga ese tamalote, porque posterior a eso, lo que nosotros vamos a tener que hacer con rehabilitación es eliminar esa acumulación de líquido y va a ser muchísimo más difícil para nosotros. Entonces, lo que tenemos que evitar es esa compresión. El agua, pues hay piscinas que tienen chorros. La piscina de chorros sirve también
para desinflamar o como analgésico o como estimulante. Y el ultrasonido hace cambios mecánicos. Se refiere a que hace cambios mecánicos dentro de nuestras células. Recordemos que todo nuestro cuerpo está compuesto de células. La piel está compuesta de células, el sistema nervioso, los músculos, los huesos, y entonces este tipo de ultrasonido lo que va a hacer es cambio dentro de esas células. En pocas palabras, lo que va a hacer es empezar a drenar todo ese líquido que está estancado. Y después de un tiempo, lo que va a hacer es empezar a estimular el colágeno, la elastina, etcétera, para que se empiece a formar una cicatrización. Porque aunque ustedes no lo crean, los ligamentos, los tendones, una cicatriz de la piel o una lesión de la piel o un desgarre tiene que pasar por un proceso de cicatrización. Entonces el ultrasonido, una de sus características es ayudarnos a acelerar ese proceso de cicatrización. Ahora vamos con los agentes electromagnéticos, que están los campos electromagnéticos, como lo es el ultrasonido, el láser, el infrarrojo y las corrientes eléctricas, las más conocidas como los TENS. Y digo más conocidas porque tengo pacientitos que inclusive hasta ellos mismos se ponen sus propios TENS, pero para que ustedes tengan o obtengan un buen resultado, debemos de saber la aplicación de estos. Porque si alguna vez ustedes han tenido un conocido que haya tenido una parálisis facial, entonces anteriormente lo que se aplicaban eran toquecitos en la cara. Ahora ya está contraindicado porque nos puede causar alteraciones en las contracciones. Es decir, que esa misma corriente nos puede causar que nuestro músculo se quede así y se esté moviendo todo el tiempo, consecutivamente. Eso es lo que nos puede causar. Entonces también al momento de aplicarlas hay que tener o hay que saber cómo se deben de aplicar. O inclusive pueden llegar a generar quemaduras con la corriente. Es muy, muy raro, a menos que realmente hayan puesto la corriente muy mal, que se queme el paciente, pero sí existen las quemaduras por electricidad. En este caso, por electroterapia. Ok, entonces de ahí vamos con las mismas generalidades. Vamos a empezar con los agentes térmicos. ¿Cuál es su trabajo de estos agentes? Transfieren energía al paciente para producir un aumento o un descenso de la temperatura del tejido. Por eso les digo que aquí lo que parte de los agentes térmicos era lo que es crioterapia. Pueden aumentar o pueden descender la temperatura de nuestro cuerpo. Y ahora sí vamos con lo que es termoterapia. La termoterapia aumenta el flujo sanguíneo, la tasa metabólica y la extensibilidad de los tejidos. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a suponer que tenemos a un paciente en cama que estuvo durante 6 meses en cama y la articulación se le hizo súper rígida por todos los líquidos que produce nuestro cuerpo, se estancaron en esa zona y la articulación se hizo dura, vamos a decirlo así, se pegó. Entonces lo que podemos nosotros hacer es aplicar termoterapia para posterior movilizar esa articulación para romper todas esas adherencias que se hicieron al momento de que la articulación quedó inmovilizada. Si ustedes se han dado cuenta o han tenido un conocido, tan solo con que dejes de mover una articulación 2 semanas, esa articulación pierde el movimiento. Ahora imagínense, cuando es una cirugía y lo dejan 4 meses y lo dejan 3 meses, pues es mucho peor. Entonces, para eso nos sirve la termoterapia. Ahora, la termoterapia se aplica ya para patologías crónicas, cuando la crioterapia se aplica para patologías agudas. ¿A qué me refiero con crónicas? A que tengan después de 3 semanas,
o si ustedes gustan después de un mes y que les haya durado años la patología, que ya tengan 5 años con el mismo dolor de rodilla, pues su mejor amigo en este caso va a ser la termoterapia. A diferencia de que llegue una señora que se acaba de caer, que se esguinzó el tobillo, pues ahí nos vamos a ayudar de lo que es la crioterapia, es decir, el frío. La crioterapia se aplica para disminuir el flujo sanguíneo, la tasa metabólica o el dolor. Ahora, aquí, digamos, a diferencia de la termoterapia, el objetivo de la crioterapia es disminuir el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una vasodilatación y ya no va a haber una inflamación debido a esa vasodilatación. O generalmente lo que ocurre en una lesión es que se rompen esos pequeños vasitos sanguíneos y esa sangre empieza a salir, digámoslo así, afuera de esos vasitos sanguíneos y se empieza a estancar y es cuando se produce un edema. Entonces lo que hace el frío es hacer una vasoconstricción, es decir, tapar esos vasitos para que deje de salir esa sangre y el edema se haga súper grande. Ahora, la tasa metabólica, me refiero a lo mismo, para disminuir todos esos líquidos normales que se producen en una inflamación, para disminuirlos. O el dolor, lo que hace también el frío es que nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas terminaciones nerviosas en la piel. Esas terminaciones nerviosas son las del dolor, las del calor, las del frío, las de la presión, las de la vibración, y gracias a ella nosotros podemos sentir. Entonces, va a haber digamos, una terminación nerviosa que se encargue del frío y va a haber una terminación nerviosa que se encargue del dolor. Pues resulta que la del frío va a ser más rápida que la del dolor, entonces lo que vamos a hacer con el frío es estimular a esa del frío para inhibir la del dolor. Por eso se disminuye el dolor cuando nosotros colocamos frío en una lesión. Y el ultrasonido tiene efectos térmicos y no térmicos. Ok, el ultrasonido produce calor y produce cambios mecánicos dentro de la célula. Depende en la etapa de la lesión que se encuentre algún paciente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una paciente trae una lumbalgia debido a una hernia de disco. Lumbalgia es dolor en la parte lumbar. Y los músculos de la parte lumbar también los trae súper contracturados. Entonces, ¿ahí qué podría hacer? Resulta que esta hernia de disco ya la trae por mucho tiempo. Entonces, si yo lo que quiero hacer, los músculos de la espalda son demasiado grandes y demasiado profundos. Entonces, para relajar esa musculatura, ¿qué trabajaría yo? Un calor más profundo. Y en este caso, aplicaría ultrasonido en lugar de aplicar una compresita. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería, si tengo una cicatriz en fase de recuperación, para estimular el colágeno, para estimular la elastina, lo que colocaría yo es ultrasonido, pero ultrasonido que ya no produce calor, sino ultrasonido que hace un cambio metabólico dentro de las células para que este sea producido, digámoslo así, lo más rápidamente que se pueda. Ahora vamos con los agentes mecánicos. Los agentes mecánicos consisten en la aplicación de fuerza para aumentar o disminuir la presión sobre el cuerpo. Y dentro de estos agentes mecánicos, ¿quiénes entran? Entra el agua, entra la tracción y entra la compresión. Ok, el agua puede proporcionar resistencia, presión hidrostática y flotabilidad para la realización de ejercicios. Aquí sería más fácil. Si tenemos a un paciente que haya tenido una cirugía, que ya está en un proceso de recuperación, que ya cicatrizó, pero que nos cueste trabajo volver a mover esa articulación,
lo que podemos hacer es utilizar el agua. ¿Por qué? Aquí nos dice, proporciona resistencia. Si nosotros hacemos movimientos dentro del agua, va a proporcionar resistencia, entonces vamos a obtener un poquito más de fuerza. Ahora, gracias a la presión hidrostática, a la presión del agua, el cuerpo, digámoslo así, flota. Y al momento que flota, las articulaciones dejan de estar en estrés. Es decir, que el porcentaje de peso que carga una articulación en terrestre, en el agua va a ser menor. Entonces va a ser muchísimo más fácil que la persona pueda mover la articulación. Ahora, no solo en una lesión, puede ser en un paciente con parálisis cerebral infantil, puede ser en un paciente que le haya dado un evento cerebrovascular o una embolia, puede ser en un paciente con un traumatismo cráneoencefálico que le haya causado alteraciones motrices, es decir, que no pueda mover el cuerpo. Puede ser en un paciente con esclerosis múltiple, infinidad de patologías en las que podemos utilizar el agua gracias a estas características que les acabo de mencionar. Ahora, la tracción. La tracción se utiliza en la mayoría de los casos para aliviar la presión sobre estructuras como nervios o articulaciones que produce dolor u otros cambios sensitivos o inflamación. La tracción puede reducir la sensación de dolor y prevenir o reducir el daño o la inflamación de estructuras comprimidas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hubo un desplazamiento de una vértebra, una listesis o una espondilolistesis. Vamos a suponer que la vértebra se salió del lugar. Y debido a que se salió de ese lugar, de aquí salen muchas terminaciones nerviosas. Entonces se salió del lugar y ahora resulta que está oprimiendo esa terminación nerviosa que me está generando dolor, no sé, en la parte del muslo, en la parte anterior del muslo. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar un poco de espacio gracias a esta tracción. Generar un poco de espacio y ahí sí, en este caso, en este ejemplo que yo les estoy dando, podría irme de la mano con un quiropráctico para que el quiropráctico me ayude al desplazamiento de la vértebra, para que la ajuste y yo poder trabajar esos músculos, porque pudo ser por una supercontractura o pudo ser por una debilidad muscular que la vértebra se salió de su lugar. Entonces, eso es lo que yo podría trabajar aparte de aplicar tracción, ya sea tracción manual o tracción con un aparato para generar ese espacio y nos deje de generar una compresión del nervio que nos va a generar dolor. Ahorita más adelante les voy a enseñar fotos de cada uno de los agentes que estoy mencionando. Ahora, la compresión se utiliza para contrarrestar la presión de un líquido y controlar o revertir el edema. Se pueden variar la fuerza, duración y medios utilizados para la aplicación de compresión, con el fin de controlar la magnitud de efecto y ajustar a las necesidades de cada paciente. Ok, aquí puede suceder que el paciente se haya lastimado el tobillo, tenga un esguince de tobillo y como ustedes ven que se le está empezando a inflamar, imagínense, luego van al seguro y en un esguince de primer grado, o vamos a suponerlo hasta en uno de segundo grado, les ponen una férula y la férula se las ponen demasiado apretada. Entonces hay que tener cuidado ahí también con la circulación, con la compresión. Ahora, para mí sería más fácil aplicar kinesiotape en una compresión y aplicar vendaje funcional. El vendaje funcional lo que va a hacer es limitar el movimiento de esa articulación, pero no limitarlo al 100%, para que cuando se la quitemos y entre el paciente a un proceso de recuperación, la articulación no esté anquilosada o la articulación no esté pegada por el tiempo que estuvo con esa compresión. Y va a ser mucho más fácil en el tiempo de recuperación. Ahora vamos con agentes electromagnéticos.
Los agentes electromagnéticos aplican energía en forma de radiación electromagnética o de corriente eléctrica. Algunos ejemplos son los agentes electromagnéticos, es el infrarrojo, el láser, la diatermia y la corriente eléctrica. Ok, aquí ya les había comentado que el infrarrojo es un tipo de calor superficial que es calor seco. Y aparte, una de sus ventajas, vamos a decirlo así, es que no tiene contacto directamente con el paciente. El láser también es un tipo de luz y el láser, aparte de que sirve para desinflamar, para producir analgesia, su característica principal es la cicatrización del láser. Entonces, por ejemplo, si tenemos una úlcera por presión, podemos aplicar sin problema láser y podemos aplicar infrarrojo. Un favorzote, ¿pueden apagar sus micrófonos? Porque escucho algo. Ok, entonces la diatermia y la corriente eléctrica. La diatermia ya habíamos quedado que produce calor profundo, pero también produce cambios mecánicos dentro de la célula. Y la corriente eléctrica. ¿Alguna vez, si ustedes han ido a una sesión de fisioterapia, les han puesto unos parchecitos y en esos parchecitos sienten hormiguitas? Y puede ser que regresen al otro día y esas hormiguitas las sientan diferentes. Y así sucesivamente con sus sesiones. Pues cada una de esas hormiguitas tiene un porqué y para qué. La electroestimulación consiste en la utilización de corriente eléctrica para inducir una contracción muscular si estamos hablando a nivel motor. Es decir, que nosotros podemos utilizar electricidad o electroterapia para fortalecer un músculo. Y cambios sensoriales a nivel sensorial. A nivel sensorial lo que produciríamos sería analgesia. Y también lo que puede hacer es reducir el edema y acelerar la curación de los tejidos, pero todo depende del tipo de corriente que nosotros querramos manejar. Hay un tipo de corriente que nos sirve para reducir un edema, hay un tipo de corriente específicamente que nos sirve para analgesia y hay un tipo de corriente específicamente para la contracción muscular, pero también hay otro tipo de corriente. Los efectos y las aplicaciones clínicas de las corrientes eléctricas varían en función de la forma de onda, de la intensidad, de la duración, de la dirección del flujo de la corriente y dependiendo también del tipo de tejido sobre el que se aplica la corriente. Hay un tipo de corriente que se llama corriente galvánica y esa corriente es muy buena cuando tenemos una lesión y nuestro edema de plano no disminuye. Podemos aplicar esa corriente para que el edema se reduzca rapidísimo. Por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento o en los futbolistas, podemos aplicar ese tipo de corriente. Pero aparte, este tipo de corriente, con esta se puede aplicar algún fármaco. A eso se le llama método iontoforesis. Al igual que el ultrasonido, podemos aplicar fármacos no esteroideos. Ok, déjenme, voy a leer si tienen alguna preguntita, me voy a meter. Y aquí está la aplicación de lo que es electroterapia. Aquí estamos hablando de electroterapia, aquí estamos hablando de la compresión. Y este mismo aparato puede traer electroterapia para estimular un músculo a nivel motor, electroterapia para analgesia, electroterapia para la inflamación. Y este mismo aparato puede traer electroterapia para desinflamar y aplicar medicamentos. Y aquí tenemos lo que es la hidroterapia. Y la hidroterapia también tiene baños, tiene chorros, tiene una temperatura a la cual se puede utilizar a partir de 38 grados y no más de 45 grados. También la podemos utilizar, pero también tiene sus grados de aplicación para frío, etcétera. Y déjenme recuerdo. Aquí está la aplicación de lo que es crioterapia. Esta es una compresa fría y esta es una compresa caliente, que de hecho es una compresa eléctrica. Aquí se ve el cable.
Y aquí está la tracción. Esta es la tracción. Esta es una tracción lumbar, pero también hay tracciones cervicales. Y como les decía, esta tracción puede ser con un aparato o también puede ser una tracción manual. Nosotros la podemos hacer y esta nos sirve para generar espacio en la articulación que se encuentra en estrés y que nos está generando una compresión y que por resultado nos está generando dolor. A ver, permítanme tantitito, me voy a meter en los comentarios. Ok, existe un aparato que haga la tracción y sustituir para la realización mecánica. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Y qué recomienda para tratar bruxismo, para no realizar la tracción mecánica? Gracias. ¿Como cuál medicamento que no tenga cortisona? Ok, sí existe un aparato, así se llama, tracción mecánica, puede ser aparato de tracción lumbar o aparato de tracción cervical. ¿Y qué tipo de medicamento no esteroideo? Puede ser el ibuprofeno, el ketorolaco, obviamente en ungüento, pero para la aplicación de corriente con medicamento, ahí sí lo que tendríamos que hacer tiene mucho que ver con si es los polos, si es negativa, el medicamento si es negativo, si es positivo, para saber cómo se coloca, porque la corriente galvánica es una corriente diferente a todas, que tenemos que saber el proceso fisiológico que realiza cada electrodo para poderla colocar. Y sobre el bruxismo tendríamos que explorar primero al paciente, porque tendríamos que ver cómo es el dolor, tendríamos que explorarlo, porque yo realmente los mando con el maxilofacial primero que ellos los explore y después, posteriormente, yo saber qué puedo trabajar. A ver. Dejen prosigo. Ay. Efectos de los agentes físicos. Ok, la aplicación de los agentes físicos causan principalmente una modificación de la inflamación y la curación del tejido, alivio del dolor, alteración de la extensibilidad del colágeno o modificación del tono muscular. Entonces, aquí los agentes físicos en general modifican en una lesión, modifican el proceso de inflamación, modifican la curación del tejido, modifican el alivio del dolor, la alteración de la extensibilidad y del colágeno y la modificación del tono muscular. Aquí vamos a poner, aquí este sería un ejemplo de una lesión reciente. Déjenme cambio el color. Aquí sería un ejemplo de una lesión reciente. Aquí, alivio del dolor, también estamos hablando de una lesión reciente, de una lesión aguda. Aquí, la extensibilidad del colágeno, vamos a hablar de una lesión aguda, pero ya que ya se encuentra en un proceso de proliferación o donde ya se está haciendo la cicatrización. Y la modificación del tono muscular. Aquí vamos a hablar de pacientes con parálisis cerebral infantil. Vamos a poner un ejemplo, que tienen mucha rigidez o mucha espasticidad, que el músculo está completamente duro y no lo pueden mover, o los pacientes con un evento cerebrovascular o una embolia, que pasan por una fase flácida, por ejemplo, los que se quedan sin movimiento en la mitad del cuerpo, los hemipléjicos, pasan por una fase flácida y posterior a esa fase pasan por una fase espástica. Entonces, aquí la aplicación de estos agentes físicos puede hacer que el tono muscular lo disminuyan o puede hacer que el tono muscular lo aumente. Y ahora sí, dentro de los agentes físicos, como ya sabemos ¿qué son los agentes físicos? Mecánicos, térmicos, electromagnéticos, ya vimos frío, ya vimos calor, ya vimos infrarrojo, así como generalidades. Vamos a ver lo que es inflamación. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que nosotros debemos de saber es aplicar agentes físicos en una lesión reciente, para que posterior esa lesión reciente no se te haga crónica, 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 crónica. Vuelvo al ejemplo del esguince de tobillo.
Un esguince de tobillo puede ser uno de segundo grado, donde hubo una pequeña ruptura de esos ligamentos y resulta que el paciente no se lo cuidó y no me hizo caso y no tomó reposo y no hizo estiramientos y no hizo ejercicio y se hizo crónica. Ah, y aparte, se estuvo aplicando frío durante 2 meses, entonces ese proceso de recuperación me lo retrasó y ya se hizo una lesión crónica. Vamos a hablar de inflamación. Cuando se lesiona el tejido, la primera respuesta, pues ya sabemos que es la inflamación. Después sigue una fase, en la parte de la inflamación debe de haber una fase de recuperación, seguida de una fase de proliferación y seguida de una fase de maduración. En la fase de inflamación es donde se van a liberar muchos líquidos del mismo cuerpo que nos va a generar ese edema o esa inflamación que se haga súper grande. La fase proliferativa empieza a partir más o menos del tercer día que fue la lesión y es donde se empieza a generar lo que es colágeno, elastina, todo de lo que está compuesto esos tejidos que fueron lesionados. Y la fase de maduración va a ser la fase ya de la cicatrización, pero de que todo eso que se empezó a formar para hacer la cicatriz empiece a reacomodarse. ¿Sí? Lo que sucede, por ejemplo, con una cicatriz del tipo queloide, que se hace una cicatriz fea, súper grande, entonces lo que no queremos hacer nosotros, ya sabemos que eso es genéticamente, pero lo que podemos hacer es reducirla un poco, esa cicatriz queloide, y también esa cicatriz lo que puede hacer es adherirse a la fascia del músculo. La fascia es la que cubre el músculo y lo que nos puede causar esa cicatriz es limitación del movimiento. Si no, si es adherencia, se queda ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es romper esa adherencia, que se pegue la cicatriz con la fascia y la fascia con el músculo. La modificación de estos procesos de curación puede acelerar la rehabilitación y reducir los efectos adversos, tales como la inflamación prolongada, dolor y desuso. Esto a su vez permite una mejora de capacidad funcional del paciente y alcanzar más rápido los objetivos terapéuticos. Entonces, durante esas fases que yo les acabo de mencionar, que es la fase de la inflamación, la fase de proliferación y la fase de maduración, ustedes tienen que ser expertos en aplicar estos agentes físicos para que su lesión no se vaya más allá del tiempo que se tiene estimado. ¿Y cuál sería el tiempo? Cuando hay lesiones y las lesiones no son tan fuertes como un esguince de tobillo de primer grado o como un desgarre de primer grado, esa lesión debe más o menos de durar de 2 a 4 semanas. Cuando la lesión es más grave, esta debe de durar de 6 a 8 semanas. Y cuando ya la lesión es totalmente grave, que ocupa cirugía, pues ahí ya depende de la cirugía y del paciente. Ahora aquí les puse una tablita. En esta tablita está lo que es la fase de inflamación, donde lo primero que tenemos que ocupar es frío. Si ya hay una fase de proliferación, obviamente no vamos a ocupar frío porque el frío nos va a producir vasoconstricción, lo que no va a permitir que entre sangre y que no va a permitir que entre oxígeno y nutrientes, entonces no va a haber una buena recuperación. Aquí, tache, no vamos a poner frío. Y en la fase de maduración, aquí ya vamos a poder colocar movilizaciones, ejercicios, electroterapia para fortalecer un músculo, etcétera. Muchos agentes físicos afectan la inflamación y la curación, como les mencionaba. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense que ustedes tuvieron hoy una lesión y se empezaron a poner hielo y se pusieron hielo durante 3 horas y se pusieron hielo toda la semana y como se sigue inflamando, se pusieron hielo todo el mes. Entonces ahí ya hay una alteración porque ya no estamos pasando a la fase de proliferación, donde debe de haber una recuperación, sino que esa lesión se está haciendo retardada, y en lugar de sacar al paciente entre 6 y 8 semanas, lo vamos a sacar en 1 año.
Entonces, por eso dice, muchos agentes físicos afectan la inflamación y la curación. Durante la fase inflamatoria, los agentes físicos normalmente ayudan a reducir el flujo de sangre. Entonces, como ayudan a reducir el flujo de sangre, no va a haber un edema. Vamos a utilizar frío. Durante la fase de proliferación, la cual empieza en los primeros 3 días desde que hubo la lesión, se deposita colágeno en la zona dañada. Entonces, aquí, en la fase proliferativa, si ya empieza un depósito de colágeno, que el colágeno, bueno, los tendones están compuestos de colágeno, la fascia del músculo está compuesta de colágeno, el cartílago está compuesto de colágeno, los ligamentos están compuestos de colágeno. Ahora, en esta parte de proliferativa, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué medio físico? Podemos utilizar electroterapia, podemos utilizar compresión porque hay una liberación de colágeno, entonces hay una reacomodación de esos colágenos para que cicatrice bien. Y podemos utilizar baños de contraste, que puede ser frío y calor, frío y calor. ¿Por qué baños de contraste? Ya no vamos a utilizar frío, chicos, frío ya no, porque nos va a retrasar nuestra fase de proliferación y nos va a retrasar el que haya depósito de ese colágeno. Entonces, frío ya no. Vamos a utilizar baños de contraste. El frío, los baños de contraste son frío y calor. El frío es para que no se produzca una inflamación y el calor es para que se relaje el músculo y para que haya una extensibilidad de los mismos y podamos trabajar estiramientos y ejercicios con el paciente. Ahí ya podemos empezar a meter ejercicios, pero ejercicios leves. Y durante la fase de maduración, la cual normalmente comienza aproximadamente 9 días después de la lesión inicial y puede durar hasta 2 años, se producen tanto el depósito de colágeno como la reabsorción del mismo. ¿Aquí qué podemos aplicar? Aquí ya podemos aplicar frío, pero este frío, si hay un poco de dolor, para producir analgesia y posterior realizarle estiramientos, ejercicio, inclusive masajes para el paciente. El frío aquí en este caso nos va a servir como un poquito anestésico. Si el paciente no aguanta ciertas repeticiones, podemos poner frío durante un periodo de tiempo corto y posterior decirle, ok, ahora vamos a hacer este ejercicio, ahora vamos a hacer este ejercicio, ahora vamos a hacer este ejercicio. Y también podemos aplicar aquí electroterapia para el fortalecimiento muscular. Entonces, aquí hay unos ejemplos de lesiones, un desgarre, que es la ruptura de músculos, de las fibras musculares, perdón, un esguince, que es la pequeña ruptura de ligamentos, también va por grados, y una contusión o un golpe. Ok, entonces vamos a disminuirlo. Y quedamos que había una fase de la inflamación. Entonces aquí está la lesión inicial. Si esa misma lesión se hace crónica y la fase de remodelación. Aquí hay una tablita donde se encuentra prácticamente resumido todo. Si ustedes tienen un esguince, un desgarre, una contusión, lo que ustedes tengan en la lesión inicial, lo que debemos de hacer es prevenir una lesión mayor al sangrado y limpiar la herida abierta si es que hay una herida abierta. Si no hay una herida abierta, lo primero que tenemos que hacer es compresión y aplicar crioterapia. Y lo que va a estar contraindicado en esa lesión, en esa fase aguda, va a ser ejercicio, tracción intermitente, electroterapia y termoterapia. Contraindicadísimo. ¿Por qué? Porque lo que podemos llegar a generar otra vez es inflamación. Si nuestra lesión se hace crónica, ok, nuestros objetivos va a ser prevenir y disminuir la rigidez. Y aquí, ¿qué tipo de agentes físicos podemos utilizar? La termoterapia, la electroterapia, las piscinas de chorros, la fluidoterapia. Y para controlar el dolor también la electroterapia. Para aumentar la circulación también nos va a servir la electroterapia. Y en esta parte, para controlar el dolor, también podemos aplicar lo que es láser. Y para progresar a la fase de proliferación, podemos utilizar ultrasonido del tipo mecánico o ultrasonido del tipo pulsátil para que empezar a que el colágeno, la elastina, la fibrina y todo eso
se empiece a reproducir y sea más rápido, para que ese ultrasonido empiece a acelerar el metabolismo de esas células. Y ya en la fase de remodelación, pues lo que tenemos que hacer es recuperar la fuerza, recuperar la flexibilidad y controlar la formación de tejido cicatricial. Que el tejido no se haga tan, digamos, una cicatriz queloide y que no se haga adherente, que nos pueda limitar los movimientos. ¿Y aquí qué tipo de agentes físicos podemos utilizar? Pues electroterapia, ejercicios en agua, termoterapia, masaje breve con hielo y compresión. Acuérdense que aquí el masaje con hielo va a servir como analgésico. Y contraindicadísimo ya en esta parte la inmovilización. Contraindicadísimo. Incluso en la inflamación crónica, contraindicadísimo la inmovilización. Y antes de pasar a agentes físicos para la modulación del dolor, observo. Creo que ya no me aparecen las preguntas que me hicieron, chicos. A ver si me las pueden volver a hacer, por favor. Ok, agentes físicos para la modulación del dolor. La elección del agente físico para el tratamiento del dolor depende del tipo de etiología del dolor. Ok, en el cuadro pasado son los agentes, cómo se puede aplicar un agente físico, frío, calor, electricidad, etcétera, en una lesión aguda, que se hace crónica y en una fase de remodelación o en una fase de recuperación, inclusive hasta una cirugía. ¿Cómo se deben de aplicar? Ahora vamos con la aplicación de agentes físicos en el tipo de dolor que tenga el paciente. Ok. Aquí tenemos otra tablita, si el dolor es agudo, si el dolor es referido, si el dolor es radicular o espinal, o si el dolor es causado por una neoplasia maligna. Entonces, si el dolor es agudo por algún golpe reciente, ¿cuáles serían nuestros objetivos en esta parte? Controlar el dolor, controlar la inflamación, prevenir el agravamiento del dolor y qué tipo de agentes físicos podemos manejar. La electroterapia a nivel sensorial o analgésica, como los TENS o las interferenciales, la crioterapia, para controlar la inflamación. Obviamente ustedes saben que para controlar la inflamación sería la crioterapia y la compresión. Y para prevenir el agravamiento del dolor, pues inmovilización, porque estamos hablando de un tipo de dolor agudo que lo pudo haber causado una lesión aguda. Y podemos aplicar tracción estática con poca carga, muy poca carga. Y contraindicadísimo la termoterapia y el ejercicio. Ahora, si es un tipo de dolor referido, el dolor referido ahora sí que se refiere a que a mí me duele la parte anterior del muslo, pero tengo que saber a partir de dónde se origina ese dolor. Puede ser que el origen del dolor sea de la columna vertebral, pero que me lo refiere el paciente hasta el muslo. Entonces tengo que hacer ahí una buena exploración. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Controlar el dolor. ¿Y qué tipo de agente físico puedo utilizar? Puedo utilizar electroterapia analgésica, puedo utilizar crioterapia y también para analgesia, o también puedo utilizar termoterapia. ¿Por qué termoterapia? Porque cuando ya es un dolor referido, recurrentemente ese dolor es ocasionado por otra alteración, ya sea postural o ya sea por algún golpe que tiene mucho tiempo. Entonces podemos utilizar tanto crioterapia como termoterapia. Ahora, radicular espinal. Quiere decir que haya una compresión de un nervio. Entonces aquí nuestros objetivos es disminuir la inflamación de la raíz nerviosa que se está presionando y disminuir la compresión de la raíz nerviosa. Vamos a poner un ejemplo, que haya una hernia, bueno, no se podría llamar hernia de disco, una hernia de disco de primer grado o una protusión. Y que esa protusión, aquí están las vértebras y el disco intervertebral es el que se encuentra en cada vértebra. Una protusión es la inflamación de ese disco intervertebral y esa inflamación me puede generar
presión en un nervio, lo que me puede generar dolor. Entonces, aquí sería muy buena aplicar la tracción, y la tracción lo que va a hacer es generar espacio entre vértebra y vértebra para que quede libre esa raíz nerviosa. Y dolor causado por una neoplasia maligna. Pues aquí controlar el dolor, sabemos que eso no se va a quitar, eso tiene otro tipo de tratamiento, pero para poder controlarlo podemos utilizar electroterapia analgésica, crioterapia y termoterapia superficial. Superficial podría ser la compresa húmedo caliente o el foco infrarrojo. ¿Por qué no utilizaríamos termoterapia profunda? No hay artículos, no hay casos clínicos o donde se hayan hecho estudios en tantos pacientes, pero como precaución se recomienda que como el calor profundo aumenta la circulación, puede aumentar la aceleración de esas células malignas y realmente podemos llegar a hacer una metástasis. Es lo que te manejan los libros de agentes físicos, pero no hay un artículo que realmente te diga eso. Entonces, como precaución, yo creo que manejaríamos crioterapia, termoterapia superficial, infrarrojo y compresas. Y déjenme leo la pregunta para apurarnos. Entonces, ¿no es recomendable utilizar hielo las primeras 72 horas de la lesión? Claro que sí es recomendable. De las 48 a las 72 horas sí se tiene que utilizar hielo. Cuando ya tu lesión ya haya disminuido la inflamación, ahora sí dejas de utilizar hielo y puedes utilizar calor, porque puedes retroceder ese proceso de proliferación o de formación, lo puedes detener. Entonces, dejamos de utilizar hielo porque produce vasoconstricción y utilizamos calorcito para acelerar ese proceso de estimulación de colágeno. Y, a ver, esperen. Ok, aquí vamos a apurarnos un poquito, chicos. Quería abarcar un poquito más, pero ya se me fue la hora súper rápido. Entonces, agentes físicos para el tratamiento de las restricciones de la movilidad. Ok, aquí ya estamos hablando de un paciente que no pueda mover alguna articulación. Entonces, los agentes físicos pueden suponer un complemento eficaz para el tratamiento de las restricciones de la movilidad causadas por debilidad muscular, causadas por dolor, acortamiento de tejidos blandos o bloqueos óseos. Esto se refiere a, vamos a ver si aquí no tengo una tablita, sí tengo. Ok, si la restricción del movimiento es por debilidad muscular, mi objetivo va a ser aumentar la fuerza muscular. Entonces, puede ser que mi músculo no tenga la suficiente fuerza para que yo pueda hacer esto. Entonces, por eso mi objetivo va a ser aumentar la fuerza muscular. Ahora, ¿qué tipo de agente físico puedo utilizar aquí? Puedo utilizar ejercicios en agua y puedo utilizar electroterapia a nivel motor. Electroterapia para fortalecer. Y contraindicadísimo, pues obviamente la inmovilización. Aquí tengo que estar moviendo al paciente, ya sea movimientos, si ustedes conocen los movimientos activos o pasivos, con eso tenemos que estar trabajando para que nuestra fuerza o la debilidad muscular no se haga, digamos, se haga menos. Dolor en reposo y en movimiento. Pues lo que tenemos que hacer es controlar el dolor, qué tipos de agentes físicos podemos utilizar si hay dolor en reposo y si hay dolor en movimiento. Podemos utilizar electroterapia analgésica, podemos utilizar crioterapia, podemos utilizar termoterapia, podemos utilizar la diatermia y podemos utilizar la tracción vertebral. Depende si ese movimiento, vamos a suponer que es de un hombro o de un brazo, pero resulta ser que ese dolor me empieza a partir de la espalda, de la columna vertebral y llega hasta mi manita. Entonces ahí sí podemos trabajar la tracción vertebral. Y si es dolor solo en movimiento, pues lo que tenemos que hacer es controlar el dolor y favorecer la curación tisular en caso de que haya una lesión reciente.
Podemos utilizar electroterapia, crioterapia, termoterapia y diatermia. Contraindicadísimo ahí ejercicio y ejercicio hasta producir el dolor. Ok, dicen por ahí, o dice el dicho, ¿no? Que si no duele no sirve. Eso no es cierto. Si mi paciente realmente tiene mucho dolor, un dolor que no aguante, realmente que no aguante, no lo voy a obligar a que haga ese ejercicio o a que haga ese movimiento porque puedo llegar a lesionarlo. Acortamiento de los tejidos blandos. Aquí lo que queremos hacer es aumentar la extensibilidad de los tejidos y aumentar la longitud de los tejidos. ¿Y qué tipo de agentes puedo utilizar aquí? La termoterapia y el masaje con hielo y posterior los estiramientos. Ahorita no lo puedo hacer, pero todo aquel que no tenga acortamiento de los músculos isquiotibiales, que son los músculos que se encuentran en la parte posterior del muslo, traten de agacharse y con las puntas de los dedos traten de agarrar la punta de su pie. Si no llegan a tocar la punta de su pie, quiere decir que tienen acortamiento de los músculos isquiotibiales. ¿Y esto cómo se puede resolver? Podemos aplicar masaje con hielo y posterior al masaje con hielo le podemos colocar estiramientos de los músculos isquiotibiales a la persona o al paciente. Y van a ver que sí va a funcionar. Se los recomiendo. Y bloqueo óseo. Ok. Lo que tenemos que hacer es eliminar el bloqueo óseo. El bloqueo óseo puede ser otra vez vuelvo a lo de una vértebra o alguna articulación, algún desgaste de cartílago que ya esté rozando hueso con hueso. Entonces, ahí podemos manejar tracción para generar espacio en ese roce de hueso con hueso. También puede ser con ejercicios, con termoterapia, con masaje y con estiramientos para relajar esa musculatura que se puede encontrar en tensión debido a que la articulación sufre alguna alteración por ese desgaste del cartílago. Estos solamente son ejemplos que yo les estoy dando. Y nos vamos y termino con esto, ¿sale? Me hubiese gustado darles más cosas, pero ya se me fue muy rápido el tiempo. Entonces, agentes físicos para las alteraciones del tono. Ya vimos la restricción de los movimientos de las articulaciones por algún tipo de patología o por algún tipo de lesión que tengamos. Ya vimos que por algún tipo de dolor, ya vimos que por inflamación, ya sea inflamación aguda, inflamación crónica, proceso de remodelación, cómo podemos aplicar los agentes físicos. Ahora vámonos con agentes físicos para las alteraciones del tono muscular. Y los agentes físicos pueden modificar temporalmente la hipertonía o la hipotonía. Si no saben qué es hipotonía, han visto a los bebés que tienen retraso del desarrollo psicomotor o que tienen parálisis cerebral infantil que no pueden sostener su cuellito, se les va su cuellito, o los pacientes que sufren una embolia o un evento cerebrovascular y los músculos se debilitan, pierden su fuerza y no pueden no se pueden sostener, eso es una hipotonía. Ahora, han visto pacientes muy rígidos, que tienen alteraciones del sistema nervioso, pues esa es una hipertonía. Ahora, la hipertonía se puede reducir directamente mediante la aplicación de una temperatura neutra o de crioterapia prolongada sobre los músculos hipertónicos o se puede reducir indirectamente mediante la estimulación de contracción de los músculos antagonistas. Ok, en resumen, la hipertonía se puede reducir colocando crioterapia. Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente hipertónico. Hay pacientes que están así, totalmente así. Esto se llama reflejo flexor. Totalmente así. Entonces le estiras la mano y regresa. Totalmente así. Y generalmente son los pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso. Entonces podemos colocar crioterapia. La crioterapia lo que va a hacer es, digámoslo así, que los impulsos
nerviosas que está llegando a este músculo que producen la contracción constante, esos impulsos se inhiban y dejen de pasar menos. Es por eso que los van a relajar y después ya tú puedes realizar una movilización. Ese es en la hipertonía. Ahora, en la electroterapia vamos a suponer que el brazo lo tienen así, entonces aquí está participando este músculo que se encarga de la flexión de codo. Entonces lo que podemos hacer es estimular el músculo de acá para poder hacer esto, pero yo les recomiendo más la crioterapia. Y aquí hay un ejemplo, aquí está la crioterapia, aquí está la electroterapia, aquí hay un paciente hipertónico y aquí hay un paciente hipotónico, que pueden trabajar en cada una. En un paciente, voy a esos, ya me andaba yo saltando. En pacientes con hipotonía, en los cuales el objetivo de la intervención es aumentar el tono, puede ser beneficiosa la aplicación rápida de frío. Aquí lo que pueden aplicar ustedes también es frío o corrientes estimulantes para esos músculos. Sin embargo, generalmente no se debería aplicar calor. ¿Por qué? En pacientes hipertónicos puedes aplicar frío, puedes aplicar calor y puedes aplicar corrientes. En pacientes hipotónicos puedes aplicar corrientes o puedes aplicar un corto tiempo de frío. ¿Por qué calor no? Porque el calor aumenta la extensibilidad de ligamentos, de tendones y relaja muchísimo el músculo. Entonces, de por sí el paciente está hipotónico y lo relajamos más, no nos va a servir. Entonces, calorcito, no, en pacientes hipotónicos. Y aquí les dejo una tablita de la hipertonía, la hipotonía, lo que se puede trabajar. En la hipertonía podemos poner calor, podemos colocar corriente, y en la hipotonía el objetivo es aumentar el tono, y podemos poner compresas frías y podemos poner electroterapia, pero termoterapia ya no. Entonces terminamos con lo que son contraindicaciones. Por eso esto fue generalidades de medios físicos. ¿En dónde pueden utilizar los medios físicos? ¿Cómo se tienen que utilizar para tener un buen resultado al final de sus tratamientos? Contraindicaciones y precauciones. En el embarazo, en neoplasias malignas, en marcapasos u otro dispositivo electrónico, en alteraciones de la sensibilidad y en alteraciones de la función mental. En el embarazo puede ser porque puede entrar el láser, la diatermia o el ultrasonido. Les vuelvo a repetir, no hay artículos que saquen esa evidencia, pero no podemos saber si la aplicación de láser o la aplicación de ultrasonido pueda generar una alteración generalmente durante el primer trimestre del embarazo. En neoplasias malignas, porque podemos generar una metástasis porque aumentamos la circulación. Y en marcapasos u otro dispositivo electrónico, porque si colocamos corrientes en el pecho, podemos generar una alteración de ese marcapasos. Si no, ¿para qué quieren? Pobre el paciente. Alteraciones de la sensibilidad, por ejemplo, una neuropatía diabética, que no le preguntemos al paciente si es diabético, si tiene alteraciones de la sensibilidad y resulta que le ponemos calor, otro tipo de agente, corriente, lo quemamos, le generamos una úlcera o una llaga, y como es diabético, ¿en qué rollo nos andamos metiendo, chicas? Y alteraciones de la función mental, porque el paciente no nos va a decir a ciencia cierta si le duele, si no le duele, si lo siente, si no lo siente, y podemos generar lo mismo que en alteraciones de la sensibilidad. Entonces, no nos metamos en problemas, mejor así. Evaluación y planificación para el uso de estos agentes físicos. Pues tenemos que consultar la historia clínica. Les vuelvo a poner el ejemplo de la neuropatía diabética. La exploración que ustedes tienen que hacer, exploración del terapeuta, una buena exploración, donde ustedes van a preguntar si tiene alguna patología, alteraciones de la sensibilidad, no sé, psoriasis, que está contraindicadísimo el frío ahí, etcétera. Información sobre el problema actual.
debido a lo que viene, porque puede venir que le duele la rodilla, pero lo que realmente tiene lastimado es el hombro. Y historia médica relevante y información sobre el nivel de actividad. Pues vamos a suponer que es una paciente que tiene sobrepeso y que le duele la rodilla, entonces es muy importante porque puede ser que le trabajemos muchas cosas, pero si no cuida su peso, la rodilla le va a seguir doliendo y aparte si no utilizamos algunas radiografías para saber por qué es el dolor de rodilla, pues también. Entonces aquí estas son las generalidades de medios físicos. Espero que todo lo que les haya yo mencionado les sirva de algo. Todo esto es, digamos, ya basados en lo que son en libros y pues la práctica que yo llevo de hace 5 años que llevo trabajando en esto. Entonces voy a leer su pregunta o sus preguntas y ya. Entonces no es recomendable utilizar el hielo. Creo que ya había contestado esta. Sí es recomendable utilizar el hielo durante las primeras 48 y 72 horas, inclusive un poquito más. Los libros te van a manejar que 48 y 72 horas, pero puede ser que la inflamación o el edema se, digámoslo así, abarque más días, entonces tú tienes que esperar hasta que se desinflame, posterior a que desinflame y empiece el proceso de proliferación y ahí es donde tú puedes empezar a trabajar otro tipo de agentes físicos. Bueno, chicos, por mi parte es todo. Gracias por asistir a esta plática o a este pequeño seminario y espero les funcione. Cuídense mucho, estoy a sus órdenes. Licenciada en Rehabilitación Física Funcional. Y si quieren saber más sobre esto, saber más sobre agentes físicos, los espero aquí en la escuela, pueden llamar, pueden pedir la dirección. Hay un taller de agentes físicos donde les digo de todo, cómo funciona, cómo se aplica, les enseño a cómo se aplica cada uno de estos agentes físicos que acabo de mencionar, contraindicaciones, indicaciones, patologías, etcétera. Quien se anime, aquí lo espero. Muchísimas gracias.